Y sí, tenemos a Tina Oliveira aquí en el estudio. Ella es doctora en ciencias biológicas y es coordinadora del Sistema de Información Socioambiental de la Fundación Guatániva. Ujú. Bienvenida, Tina. Muchísimas gracias. Sí, señor. Antes de que me digas dónde queda esto, vamos a localizar el Parque Nacional Yapacana. Guatániva es una organización no gubernamental que se ocupa del ambiente. Háblanos un poquito rápidamente de Guatániva. Sí, bueno, es una organización de la sociedad civil que se ocupa en realidad de los temas socioambientales. Eso incluye, por ejemplo, todo el tema de pueblos indígenas y también el tema ambiental, de una manera sinérgica. Porque no puedes hablar de, puedes, pero no es Sí, lo adecuado, pero no, de sociedades humanas sin ambiente y ambiente sin sin gente. grupos humanos Ujú, tampoco funciona. ujú. Nosotros somos una de las especies o la especie que más modifica el ambiente y por tanto también tenemos la capacidad o deberíamos tener la capacidad de evitar los daños hacia ese. Sí, justamente. Y bueno, hay en este instante unos daños ambientales en el Parque Nacional Yapacana. Geólogos dicen que resulta insólito que se estuviera excavando en el tope de una montaña como un tepuy formado por algunas de las rocas más antiguas del planeta. Bueno, hay un proyecto de monitoreo de la Amazonía andina que ha publicado un informe en el que advierte que presenta una deforestación este Parque Nacional Yapacana, minera acumulada de 1.537 hectáreas. Entonces, bueno, háblanos dónde queda el parque, Tina. Chévere. El Parque Nacional Yapacana queda en el estado Amazonas eh, y está muy adyacente al río Ventuari, Ujú. que es uno de los ríos principales del estado Amazonas. Ese río desemboca en el río Orinoco, que bueno, que es el tercer río de mayor descarga a nivel mundial. Lo que se dice rápido, pero que no es poca cosa. Sí, efectivamente, a ver, con respecto a eso que mencionabas de geología, en realidad toda la Amazonía venezolana, el estado Amazonas, el estado Bolívar, incluso una pequeña parte del delta, forman parte de una cosa que se conoce como el escudo guayanés. El escudo guayanés es, conforma o es la representación de las tierras emergidas más antiguas del planeta. Entonces realmente todo el escudo guayanés es realmente muy, muy antiguo. Y esa condición hace que sus suelos sean unos suelos muy pobres. A pesar de que nosotros podemos ver unos bosques exuberantes, eso realmente es un producto maravilloso de la naturaleza, de un uso súper eficiente de los nutrientes. Pero si nosotros removemos esa capa vegetal, la capacidad de regeneración es muy, muy baja. Mm. Se hablan de 500, de 1000 años, que es un tiempo que trasciende por mucho nuestra generación, digamos. No, claro, ni hablar. Entonces, eso no es lo mismo que sucede en otras Amazonías. La Amazonía andina es distinta. La Amazonía andina recibe todos los aportes de nutrientes de los Andes y por Ujú, tanto sus suelos son muchísimo más ricos. Es un ujú. poco lo mismo que en la Amazonía de brasileña. Pero ya, por ejemplo, el norte de Brasil y nosotros compartimos, y una pequeña fracción de Colombia, compartimos el escudo guayanés. Y ese escudo, como te digo, entonces son suelos muy, muy pobres y justamente ese proceso de erosión es lo que nos ha permitido tener los tepuyes, que son mesas. Los topes de los tepuyes es lo que antes era el suelo, digamos, lo Maravilla. que antes estaba a nivel de tierra. No, y además es un espectáculo porque Hermosísimo. yo tuve la suerte de hacer la carrera de Canaima, la primera que hicieron este año. Y es una cosa genial pasar por al lado de esos tepuyes así, ¿sabes? Exactamente. Y mirar eso que tú estás comentando. Se me vino aquí a los ojos cuando me lo dijiste. Ahora, fíjate, Tina, el oro está abajo de eso. ¿Dónde está el oro? Bueno, no es solo el oro, pero una de las cosas que tiene Bueno, Venezuela es que digo yo, está o sea, profundamente bendecida por muchísimos recursos minerales. ujú, Y toda la Amazonía tiene mucho oro, entre exacto, otras exacto, no cosas. solo oro, sino otros minerales, que Exactamente. también son apetecibles. Muy apetecibles. Okay. De hecho, en términos internacionales se ve la Amazonía venezolana como un lugar donde, eh, si pensáramos en un mercado, digamos, tendría de todo lo que hace falta para cualquier modelo de desarrollo. Ujú, ¿Okay? Muchos de ellos muy antagónicos a lo que significa conservar tanto ambientalmente como en términos cultural esos territorios. ujú. Entonces sí, hay una gran cantidad de oro en esas tierras y bueno, con el aumento del precio del oro, etcétera, no solo en Venezuela, en toda la región amazónica
hay como una carrera desenfrenada por su extracción. No, y también, Tina, uno está ahí, uno ve la pobreza y de los indígenas y se ven mucho forzados al no tener fuentes de trabajo. Menos mal que ahorita el turismo se está incrementando un poquito. Oye, se ven forzados entonces a meterse en eso, en la extracción. Sí, Tú lo ves. Es una cosa que casi es bien vista allí, porque es trabajo, ¿no? claro, porque ahí lo que uno suele ver es que, por ejemplo, en la medida en que los pueblos se han distanciado más de sus tradiciones, este, son un poco una presa un poco más sencilla, no es la palabra, pero Apetecible, ¿no? sí, para esas actividades y para las personas que están detrás de esas actividades. Los indígenas, como todos nosotros, tienen necesidades. Si bien desde el punto de vista, por ejemplo, de seguridad alimentaria, aquellos que están apegados a sus usos y costumbres pueden satisfacer con creces sus requerimientos, ellos tienen necesidades en materia de educación, en materia de salud, etcétera, que requieren dinero. Ujú. Y efectivamente entonces las posibilidades económicas no son tan abundantes y la promesa del Dorado sí ha sido deslumbrante para tantos, También para ¿por qué ellos. no para Qué ellos que diferencia hay, son ¿verdad? exactamente? Sobre todo si se tiene necesidad. Ahora, la Exacto. información es que justamente más de 14.000 personas fueron señalados como mineros ilegales y han Ujú, sido desalojados de esta región por operativos X, ujú, ¿verdad? Que se han hecho. Y este parque nacional, Yapacana, ujú. ha atraído entre 15.000 y 20.000 mineros, entre locales y extranjeros. Ujú. Entonces, ¿qué hacer con esto, Tina? O sea, ¿cómo? O sea, se desaloja, pero esos van a volver porque es una necesidad muy grande la que hay, ¿no? Sí, bueno, ya iba a depender un poco. Fíjate, hace ratito estábamos hablando de los indígenas como posible mano de obra en esta actividad. Sin embargo, estamos hablando ahorita de una cantidad gigantesca de personas, una cantidad bastante grande de Ujú, personas ujú. que no tienen nada que ver con ellos. Es decir, que son terceros, O que son, terceros en ujú, nuestro territorio. cierto, ok. Muchos de ellos pueden o no ser venezolanos. O Ujú. sea, que no solo son terceros, sino que además pueden ser terceros extranjeros. Entonces, eso tiene que ver sencillamente con un tema de gestión, de Sí, gestión políticas públicas. pública, Ujú, exactamente. ujú. Entonces, ¿por qué hablamos mucho de Yapacana después que hablamos tantísimo de Canaima, por ejemplo? Qué bueno que sacas eso, lo dices así. Por ejemplo, La dinos. razón por la Ujú, cual hablamos de Yapacana en este instante es porque si bien la superficie afectada por minería que rodea Canaima puede ser más grande que la que se contabiliza en Yapacana, Yapacana es un parque nacional muchísimo más pequeño. Entonces, formalmente hablando, es el parque nacional venezolano con una mayor superficie afectada, o sea, en proporción, relativamente hablando, por la minería. ujú. Y eso hace que Yapacana pase a Claro, estar en alcanzar rojo, lista, pues. digamos, Ujú, ujú. exactamente. Además, Yapacana está en el estado Amazonas. El estado Amazonas cuenta con un decreto de prohibición de actividades extractivas desde hace bastantes años. La actividad minera en Yapacana no empezó ahorita. La actividad minera en Yapacana empezó con una escala muy, muy bajita en los 80. Lo que pasa es que es a raíz en la medida en que los sensores remotos, o sea, las imágenes de satélite, empiezan a ser más usadas, que se ha podido ir contabilizando, estimando la afectación. Ujú. Y obviamente 2016 marcó un hito muy importante en toda la explotación minera en Venezuela y también en el Ahí en estado Yapacana. Amazonas, exactamente. Finalizo con esto. ¿Qué daños concretos hay? ¿Y cuánto tiempo se tardan en... Bueno, tú decías que son millones de años, que ni siquiera Miles de nuestra años. generación. Pero entonces borro el final que ya sabemos. ¿Cuánto daño hay? Fíjate, hay varios daños. Hay un daño que tiene que ver con la eliminación de cobertura, que de acuerdo a nuestras estimaciones es un poco mayor que la que tú mencionaste, pero digamos, en principio estamos hablando de que pueden haber unas 3.500 hectáreas afectadas de cobertura. Eso quiere decir que hay un proceso de regeneración que puede tomarse, como ya dije, más de 500 años. Tendría que haber unos proyectos realmente muy bien pensados para tratar de hacer algún tipo de restauración. Probablemente no vamos a tener los ecosistemas que teníamos antes. Pero una de las cosas importantes que tiene este tipo de minería es que su principal afectación es en el agua. Ujú. Entonces, sí, yo impacto 3.500 hectáreas, por decirte algo, pero ¿cuántos litros de agua contaminados por mercurio no he liberado yo al Ventuario o a sus tributarios de allí al Orinoco? Y en consecuencia, ¿qué pasa? Tengo dos niveles, dos problemas, ¿no?
Por un lado, contamino las especies, especialmente aquellas que son detritívoras, es decir, que comen sedimentos. Empieza un proceso de acumulación de mercurio en su cuerpo a medida que van avanzando en la trama trófica, es decir, que otro pececito se come el anterior, etcétera. Cuando llego a los pescados grandes, como el pavón, que les encanta, que hay pesca inclusive deportiva vinculada con eso, las cantidades de mercurio que hay protegidos son muy superiores a lo permitido o a lo recomendado, entre comillas, por la OMS. Eso llega a las poblaciones humanas. Y además, en términos de deforestación, es un área localizada, pero en términos del agua, estamos hablando del tercer río con mayor descarga al Atlántico y al Caribe. Entonces, los impactos son realmente muchísimo más grandes, y no solo de lo que pasa en Yapacán, sino de lo que pasa con toda la minería y con todos los ríos que luego desembocan al Orinoco. Entonces, problemas rapidito, bueno, tenemos ese problema de la deforestación, tenemos el problema de la contaminación del agua, tenemos el problema de las especies, tenemos el problema sobre las poblaciones humanas. Bueno, y pare usted de contar. Y para usted de contar, porque podríamos refinar un poco más Sí, esto. ¿verdad? Tina Oliveira, gracias Tina, de verdad. ¿Cómo llegar a ustedes? ¿Tienen redes sociales? Sí, Guatanibá. tenemos Twitter, Facebook, Instagram. En Instagram, que es el que más me sé, es @guataniba, Okay. con W y B alta. Y bueno, si simplemente escriben Guataniba en Google, van a aparecer todas nuestras redes. Sí, bueno, yo lo sigo y estoy pendiente. Gracias, Tina. Gracias a ti por la invitación. Sí, señor. Tina Oliveira es doctora en Ciencias Biológicas, coordinadora del Sistema de Información Socioambiental de la Fundación Guatanibá. Bueno, colocamos música, la única